Vamos a pasar ya a el análisis de eso y justamente qué está sucediendo aras al debate. Pero justamente antes de conversar con nuestros entrevistados, vamos a ver cuáles son los últimos resultados de las encuestas, ¿no es cierto?, en aras a este debate y a la jornada electoral. Vamos a verlos entonces. Ahí está el cuadro, precisamente, ¿no? Datum, que reportó hace 2 días, si no me equivoco, ¿no? Y ahí está, en cuanto a los votos emitidos, Pedro Castillo está con 42,6%. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, le sigue muy de cerca con 41,7%. Para los analistas políticos eso es un empate técnico, ¿no? Sí, e incluso en la ficha técnica Datum habla de 2,8% más menos, ¿no?, de empate técnico. Alto todavía el nivel del voto en blanco y el viciado, ¿no? Claro, alto. Y justamente eso es lo que se tiene que definir a partir del debate de mañana. Eso esperamos, de que haya propuestas claras más allá de pullas, ¿no? Ideas claras, porque nuestra población tiene necesidades clarísimas, como es el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, el tema de la educación. Así que de eso vamos a hablar con la economía y mucho más. Así es, presentamos a Iván La Negra, secretario general de Transparencia, y a Omar Guapara, politólogo. Muy buenos días a ambos, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días con todos. ¿Qué tal? Ahí están los dos entonces, ¿los tenemos a los dos? Están preparados, al menos nos están escuchando. Por lo menos, ahí los tenemos, muy bien. Bueno. Empecemos entonces, ¿cuáles son las expectativas para ambos? En realidad, no sé si expectativas, pero ¿cuál es el panorama para ustedes respecto a este debate que se va a realizar mañana? ¿Realmente se esperan propuestas? ¿O como siempre, un tema más emotivo para que la gente, como es el porcentaje de viciados, ¿no es cierto?, y en blanco, finalmente decida su voto? Vamos con Iván La Negra primero. Iván, le escuchamos. Ok, bueno, pues gracias por la invitación. Efectivamente, los debates presidenciales, en particular este último, atraen más atención de la ciudadanía. Es normalmente el evento que obtiene más altos niveles de rating. Ahora, desde luego, todo depende mucho del momento en la campaña, ¿no? En ocasiones, pues las distancias entre los candidatos serán importantes. En otras ocasiones como esta, al parecer, las distancias son mucho más pequeñas y eso lleva a que, pues, ambos tengan que ser, pues, muy estratégicos, ¿no?, respecto al grupo al cual, pues, deben buscar en estos últimos días su voto. Me refiero a las personas que aún dudan, ¿no?, sobre por quién votar. Porque hay un sector muy importante de la ciudadanía que ya decidió, ¿no?, que y además las encuestas muestran una estabilidad muy fuerte, ¿no?, de un sector de la población que mantiene su voto pues a lo largo de estas semanas. Entonces el grupo que queda, digamos, dispuesto a todavía optar por alguno de los dos candidatos es muy pequeño, ¿no? Entonces seguramente las estrategias en este día domingo del debate será tratar de convencer a ese grupo pequeño que podría hacer la diferencia, ¿no? Tanto las distancias son muy pequeñas todavía. El recuerdo más fresco, la pregunta ahora para Omar, en la misma línea, pero el recuerdo más fresco, Carla, de un debate y que decide y que impacta fue sin duda el que sostuvieron Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. ¿Podrá pasar lo mismo, Omar, mañana? No me refiero a una frase de impacto, sino más bien algo que determine, sobre todo que los indecisos finalmente asuman una postura. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo creo que sí, hay lugar, ¿no? Hay un margen de indecisos, de gente que todavía no termina de decidir su voto, que podría verse inclinada a hacerlo después del debate, ¿no? El debate puede proveer más información, puede ser un espacio donde una candidatura termine de sumar 2 o 3 puntos que en una carrera tan estrecha pueden significar la victoria. El tema va a ser quién tiene más capacidad de hacer esos gestos, ¿no? En la segunda vuelta, lamentablemente, como en el sentido de la competencia partidaria, no han habido muchos gestos hacia el centro, sino que ambos candidatos se han mantenido un poco más en sus esquinas. Y creo que con esta probablemente ayuda el hecho de que estén sea más competitivo, como para que busquen aproximarse hacia un votante que no se ve convencido por ninguna de las dos candidaturas, ¿no? Cada vez es menos ese número, pero todavía queda un número importante. Sabemos que la gente espera
a tomar su decisión. Un grupo importante de gente espera tomar esa decisión faltando una semana, faltando pocos días, lo que está bien, porque creo que refleja que buscamos tener la mayor información posible, la mejor información posible para tomar nuestra decisión. No es del todo malo. Idealmente tendríamos partidos que estructuren mejor, pero al menos muestra que un electorado atento y no dispuesto a regalar su voto. Interesante lo que señala Omar. Iván, la pregunta ahora es para usted, porque efectivamente no hemos visto grandes gestos de ir al centro o de pedir un voto de confianza, ¿no? No hemos visto hojas de ruta y eso. Y es curioso porque en esta elección, a diferencia de las anteriores, donde sí hubo estos compromisos, ahora los dos candidatos eran los más resistidos de toda la campaña, ¿no? Y son los que uno podría pensar son los llamados a buscar algo, ofrecer algo, incluso a tratar de convocar a otras fuerzas políticas que prácticamente no las hemos visto en esta campaña de segunda vuelta. Es posiblemente las elecciones la desconfianza, ¿no? Son posiblemente unas elecciones marcadas por un gran nivel de descrédito de la política en general. Entonces, yo imagino que en la mirada de cada uno de los candidatos, pues cualquier tipo de alianza, de acercamiento, ¿no? Es vista con mucho cuidado, ¿no? En la medida que puede ser una señal más bien de acercarse a sectores que aumente la desconfianza. Es muy, digamos, interesante compararlo, por ejemplo, ha hecho usted una referencia al tema de las hojas de ruta, ¿no? A cómo muchas veces la ciudadanía ha leído ese tipo de gestos, pues ya no como una moderación, ¿no? Sino como, digamos, ir en contra de lo prometido, ¿no? Es decir, no cumplir con las promesas. Entonces hay una historia ahí, ¿no? De candidatos que señalaron algo y luego dejaron de cumplirlo, y luego está el tema de personas que se ligan, ¿no? A sectores que tuvieron ese comportamiento. Entonces todo eso ha hecho muy difícil, ¿no? Tanto la construcción de propuestas que se acerquen, digamos, como usted señala, hacia el centro, buscando otros votantes, y también el aglutinar más personas, ¿no? Todo parece estar, como digo, signado por la desconfianza. Ahora, yo planteo abrir ya la conversación para ya no tener que dar un turno, sino abrirla, digamos, para complementarnos de alguna manera con los comentarios, pero vamos, digamos, por orden con Omar también. Hablando ya de la desconfianza no solamente son en los candidatos y que si van a cumplir o no cuando lleguen a presidente, sino que la desconfianza es en las encuestas, la desconfianza es en la información oficial, la desconfianza es en los medios, la desconfianza es en la gente que está de a pie, ¿no? Que te trae o no te trae buena información. Es decir, la desconfianza parece ser un elemento que está en el día a día, en el ciudadano a puertas de votar. Entonces, ¿qué tenemos que esperar que nos digan los candidatos mañana para poder confiar y votar? Y si es que vamos a confiar en lo que nos digan, porque claro, lo que esperamos de Castillo o es que deslinde, ¿no es cierto?, del Movadef, o es que hable de una política de economía, porque probablemente lo que haga es hablar sobre la lucha anticorrupción. No sé, ¿qué esperamos? O algunas puyas, ¿no? Claro, porque en el debate técnico se esperaban propuestas técnicas. Claro. Sin duda, ¿no? Y esto, como dice Iván, el problema de la desconfianza simplemente se termina reflejando en el sistema político, pero es un problema que está presente en la sociedad. Somos uno de los países con menor confianza interpersonal, no confiamos ni entre nosotros mismos, entre personas, menos aún vamos a confiar de repente en una clase política donde hemos visto exacerbado estos problemas a raíz de escándalos de corrupción, a raíz del rol de ciertos actores políticos, ¿no? Lo que puede hacer el debate en ese sentido, pues, sí tiene que ser una apuesta por ello, ¿no? Porque como vemos en las encuestas y cuando se le pregunta también a las personas es que ¿tú crees que este candidato va a llevar a cabo su plan de gobierno? Y la gente probablemente diga la mitad que sí, la mitad que no, pero solo la mitad, 50% de la otra mitad no está convencida ni siquiera que las promesas valgan algo. Las declaraciones no son tomadas como sinceras. Hay mucha, como bien dicen ustedes, creo que no es que vayamos a tomar por cierta la palabra de los candidatos el domingo, pero sí va a ser un momento para ciertos gestos, ciertas palabras, también aproximaciones, ¿no? Yo creo que
cómo se presenten ante la ciudadanía también puede ser igual de importante que qué es lo que salga de sus bocas el domingo. Bueno, yo propondría, ya creo que a estas alturas, escuchar el debate y no mirar las caras, ¿no? Ni los antecedentes, porque estamos en una situación en la cual vamos a tener que coger a uno de los dos. No hay más, ¿no? No sé, Iván, ¿qué piensas sobre este punto? Porque además parece que ya están en una situación como en el box, ¿no? Porque no solamente en el box uno tiene que golpear, sino también tiene que defenderse bien, ¿no? Incluso a veces una pelea de box se ganan comenzando por la defensa. Y lo digo esto por lo último, reciente, lo de las AFP, ¿no? Por ejemplo, que aparentemente fue para el candidato Castillo unas frases desafortunadas que al toque tuvieron que miembros de su campaña salir a desmentir. Pero claro, Keiko Fujimori recoge eso digo nuevamente, aparentemente un desliz, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado en estos días. Sí, eso es una cuestión que también es parte de la estrategia, ¿no? Cómo enfrentan los temores, ¿no? Porque desde luego que hay temores y muy fundados, ¿no? En ambos casos. Y las personas que todavía dudan, porque hay que aclarar eso, ¿no? Hay personas que ya decidieron su voto y precisamente una de las razones por las cuales lo hacen es su temor a la otra opción, pero hay un sector que pues temen cosas de ambos y todavía dudan respecto de cuestiones que les preocupan en ambas propuestas. Entonces, mirando a esos electores, algunos gestos, algunas palabras, como señalas, podrían ayudar, ¿no? Pero también hay que entender algo, ¿no? Las personas que ven todo el debate somos pocos, ¿no? Digamos, es un sector muy limitado de la ciudadanía. La mayoría de personas en realidad se informan por los rebotes que hay en los medios de comunicación y en las redes sociales a partir de lo que se va a decir el domingo. Y por eso a veces muchos de los gestos, muchas de las reacciones, las palabras cortas, terminan teniendo un impacto mayor, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son esos gestos, esas imágenes que nos van a dejar este domingo los dos candidatos y ver cómo eso tiene un impacto en los medios de comunicación y en la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Omar, ¿cuáles son los temas que esperan se toquen? Porque, claro, nosotros, como bien dice aquí Iván, somos pocos los que vamos a ver el debate completo y vamos a esperar los temas programáticos y qué sé yo, ¿no? Pero los temas cotidianos, los temas actuales y de coyuntura son los que en realidad son esperados por la población. O sea, es decir, cuáles van a ser los efectos del Braem, ¿no? Del atentado en el Braem, o el tema de la semana que fue inclusive el tema del alza del dólar estrepitosamente, históricamente, después de muchísimos años, el tema de las AFPs, desprendidas de las declaraciones de Castillo, pero eran declaraciones que había dado hace varios días atrás y que fueron reactualizadas por un medio de comunicación, como que otra vez se hirvieron, ¿no? Las aguas. Se pusieron en el tapete, claro, ¿no? Y luego, de alguna manera, las encuestas o los resultados que yo no sé si han medido efectivamente los últimos sucesos, como que hicieron que bajara un poco el dólar. No sé si hasta los rayos y centellas del lunes hayan tenido algo que ver, pero... Señales. Señales. Así que no sé si eso también se va a ver reflejado, ¿no? Sin duda creo que sobre todo lo del Braem que estuvo que ocurrió domingo en la noche y nos enteramos durante el día del lunes, fue capturado por esas encuestas, yo creo que sí, y lo que no vamos a poder ver en realidad es el efecto, o sea, el público en general no va a poder ver el impacto del debate porque este domingo salen las últimas encuestas, ¿no? Por lo menos disponibles de manera oficial. Seguro van a circular como han circulado en la primera vuelta otras, pero no vamos a poder ver realmente cuál es el impacto de este debate. Y creo que esos son los temas que van a estar más presentes como lo demuestra esta semana, como bien lo has mencionado, esta aparente cierre de distancia del margen que existía entre ambos candidatos en la encuesta de Datum, al menos, creo que refleja cuáles son los puntos que están en la mente de todos los peruanos, ¿no? En primer lugar, creo que la economía, venimos de una crisis muy, muy dura, donde más del
3 millones de peruanos han perdido o han retornado a la pobreza, hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza. Creo que eso va a estar muy presente. El ejemplo de las AFPs es uno, los movimientos del dólar, claramente, y ahí probablemente la candidata Fujimori haga énfasis en eso. Y de la misma manera también en que pueda aprovechar para cosechar sobre estos, por ejemplo, las acusaciones o el juicio que está llevándose a cabo con uno de los candidatos de Perú Libre, respecto a su participación o sus nexos con estas organizaciones narcoterroristas criminales que siguen operando en el Braem. Creo que eso va a estar muy presente en la mente de los peruanos y va de todas maneras a estar presente en el debate. Correcto. Omar, agradecemos su participación esta mañana en Diálogo Abierto. Ya nos tiene que dejar, o politólogo que nos ha, desde su punto de vista también, enseñado, ¿no? Y sobre todo el análisis, Iván, sobre lo que podría ocurrir mañana. Impactó en el debate técnico, gracias nuevamente, Omar Guapara. Un gusto, gracias. Gracias, nos vemos. Impactó, ¿qué impacta más en un debate? Porque entiendo que el bolsillo es lo que finalmente determina. Para algunos, incluso Urpi Torrado, cuando analiza las encuestas, las últimas de Datum, dice que el debate técnico han sido determinante, ¿no? Y claro, impacta, por ejemplo, que te digan que no se va a importar el maíz y el trigo, y va a subir el pan, va a subir el pollo, va a subir todo. Pasa por ahí, de paso, a decirle a los candidatos que por favor, si está programado el debate, que se refieran a los temas, porque el último domingo de reforma del Estado no se habló nada cuando se inició con este tema tan importante, y de medio ambiente menos, como usted ya sabe. Pero bueno, ¿qué temas son los que más impactan en un debate? Primero recordar que hay ya temas seleccionados, ¿no? Hay 6 puntos que están previstos ya en el debate. Esos incluyen la economía, incluyen la salud, incluyen la educación, incluyen los temas de lucha contra la corrupción, que es un asunto que pues clave, ¿no? El tema de derechos humanos también es parte de esta ronda, y además temas vinculados con el bicentenario. Entonces, tenemos, digamos, una agenda muy amplia, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? Hay que recordar que estos son temas acordados por ambos partidos, y que es responsabilidad de los dos candidatos tocar los temas de fondo en cada uno de estos puntos. Ahora, hay desde luego asuntos que tienen un mayor impacto, ¿no? Ese es cierto. Los anuncios en donde pues se señalan cosas que parecen poco creíbles, ¿no? Lo que a veces se llama demagogia, es algo que hay que mirar y tocar con pinzas, ¿no? Porque ya la ciudadanía, precisamente por esa desconfianza, pues no cree tanto en ese tipo de anuncios, ¿no? Pero sí hay preocupaciones que son inconcretas, inmediatas, que pueden tener un impacto en un sector. Ahora, habrá que ver si ya ese sector preocupado ya está siendo, digamos, recogido por las encuestas. Claro. Y quiénes son los que faltan, digamos, todavía de convencer en esa línea. Pero si me dijeras, digamos, temas que creo de todas maneras tienen que señalarse, yo diría, hay que tener una respuesta muy clara sobre la estrategia de vacunación en lo que resta del año con el nuevo gobierno. Creo que es un tema que quedó sin una respuesta clara el día domingo, y mañana es una oportunidad para dar imágenes muy concretas, ¿no? Señales muy concretas respecto de compromiso y la estrategia concreta que se va a usar en ese punto, ¿no? Y en los temas del Braem, el tema de la seguridad, el tema de qué vamos a hacer, no solamente con los peruanos y peruanas que viven en esa zona del país donde el Estado tiene una presencia muy limitada, sino también que hay otros casos, ¿no? En todo el territorio en donde situaciones similares se presentan. Entonces, un mensaje para ese sector de la población será sin duda también muy importante. Y finalmente, un asunto que no estaba en el debate técnico, pero que es clave, ¿no? Que es el asunto de la educación. Creo que hay una enorme expectativa, ¿no? De la ciudadanía sobre cómo se va a resolver esta situación tan ya triste, ¿no? De tener a nuestros alumnos sin ir a las escuelas, y además, ¿qué vamos a hacer para recuperar este prácticamente año y medio, ¿no? En donde la educación ha sufrido tanto?
Muy bien, Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y conversar sobre estos temas. Interesante que nos des esos temas claves, por ejemplo. Todos queremos escuchar esas propuestas. Acompáñenos todavía, sin duda, porque se suma también al análisis el día de hoy el sociólogo docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, José Luis Ramos, desde Arequipa, por supuesto. ¿Cómo está? Bienvenido. Importante tenerlo además porque el debate se va a dar en Arequipa y ese es un ingrediente principal, un debate descentralizado. No sé si se siente así realmente. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad y un placer estar con ustedes y su teleaudiencia. Adelante, por favor. ¿Se siente descentralizado realmente el debate que sea en Arequipa? Bueno, en realidad son un conjunto de sentimientos encontrados porque en un principio hubo una gran expectativa e incluso pedidos para que sea aquí. Finalmente se anuncia que va a ser así, pero luego, por las cifras que tenemos de la pandemia, empiezan a surgir voces que incluso hasta hace muy pocos días pedían que se cancele el debate. Finalmente el debate se va a llevar aquí, pero sin la posibilidad de que la gente pueda participar del mismo, no dentro del recinto obviamente, pero en los exteriores o recibiendo al candidato de su preferencia en el aeropuerto, etcétera, ya que estamos desde hoy con inmovilidad total e incluso con prohibición de transporte público, ¿no? Así que este debate descentralizado, pues vamos a tener que observarlo desde la televisión como si se tratara de un debate en Lima, pero de todas maneras tiene un enorme significado el hecho de que se haya elegido Arequipa, se haya elegido la Universidad Nacional de San Agustín para la realización de este debate, ¿no? Y ha sido interesante las actividades que se han realizado previamente, tanto por Fuerza Popular como por Perú Libre hasta el día de ayer. Es cierto, ¿no? Claro, es una campaña típica. El condimento de lo que pasa en los alrededores, pues no lo vamos a tener esta vez. Sociológicamente hablando, José Luis, ¿cómo percibe este sentimiento ciudadano de cara a la segunda vuelta? Porque, claro, en redes sociales se está conminando a la gente que no fue a votar. E incluso personas mayores que no están obligadas a hacerlo, ¿no? Promueven un voto que consideran responsable. ¿Cómo siente, cómo percibe esta actitud ciudadana que creo que yo no la veo hace mucho tiempo que va en ese sentido? Claro, ahora las redes sociales exponen mucho más las cosas, ¿no? Bueno, es cierto, pero hay que tener en cuenta que buena parte de esa población que no fue a votar por el riesgo que implicaba ya va a estar vacunada para el día de las elecciones, ¿no? Claro que no con la suficiente anterioridad para que la inmunidad esté garantizada, ¿no? Pero el hecho de que se diga vayan a votar, demuestren su ciudadanía, lamentablemente se ha mezclado con que la ciudadanía implica votar por cierta opción, ¿no? No que la ciudadanía implica ir a votar, ¿no? Sino ir a votar por cierta opción, de tal manera que la otra opción sería pues lo contra ciudadano, ¿no? Y esa división que se ha generado en el país, no entre un partido y otro, sino entre uno que se asume como la representación del Perú y el otro queda relegado a representar no sé qué, ¿no? O sea, si un partido es el Perú, ¿el otro qué sería, no? ¿Sería un partido extranjero? ¿Sería un partido, como algunos bromean en las redes sociales, extraterrestre, ¿no? Eso sí creo que le hace muchísimo daño a la democracia. Invitar, por supuesto, a todo aquel que pueda, sin riesgo, ir a votar y a ejercer su derecho ciudadano, pero sin vincular este derecho pues a tener que votar por alguna alternativa u otra. Muy bien. Y rapidito nomás, ¿qué espera Arequipa de este debate? ¿Cuáles son los temas importantes para Arequipa? Bueno, lamentablemente se ha polarizado tanto la campaña que ya no hay una sensación de que qué dirá un partido y qué dirá otro y según eso voy a decidir mi voto, ¿no? Sino que es tan polarizado el asunto que ya prácticamente la decisión está tomada en un sentido o en otro. Bueno, para nadie es un secreto que Arequipa, pues, desde el año 97, la histórica silbatina Fujimori tomó una posición y no la ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no? Así que independientemente de lo que sería en el debate, creo que las personas ya han tomado su decisión y serán muy pocas, ¿no? Las que están todavía en el rubro indecisos que el debate podría modificar en un sentido o en otro, ¿no? Pero claro, hay grandes temas que a Arequipa siempre le han preocupado, ¿no? La descentralización, el proyecto de Majes,
¿no? En esta situación de pandemia, pues el agravamiento de la desigualdad, que es una cosa que no existía en Arequipa, pero desde ya algunas décadas se ha hecho bastante manifiesta. Bueno, y la salud, ¿no? Me parece que en Arequipa se habla de una tercera ola, ¿no? Del COVID-19, ojo con eso. Claro, por el En número. realidad, Muy bien. en realidad, claro, ese es otro tema importantísimo, el de la salud, ¿no? La precariedad del sistema hospitalario arequipeño es pasmosa, ¿no? Y entonces las cifras son pues alarmantes, y por eso había voces que pedían que se suspenda el debate, ¿no? Lo que finalmente no ha ocurrido, sino que se ha optado más bien por la inmovilidad obligatoria total. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos una pincelada de lo que se está viviendo en Arequipa en estos momentos, de lo que se espera o de lo que, bueno, ya tienen decidido en realidad, pero estaremos conversando sin duda más adelante con las expectativas.